Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Me alegro de verlos. Bueno, me alegro de verlos después de este descanso. Creo que ya todos tienen las noticias de los próximos exámenes finales. Nuestro examen, como ya muchos deben de estar enterados, se realizará el 9 de noviembre a las 18 horas. Así que el lunes es nuestra última clase antes del examen. Vamos a aprovechar el día de hoy y en la próxima clase para terminar con el contenido de nuestro curso. Quiero recordarles que algunos pues tienen muy buena zona. Espero que su máxima aspiración no sea el 61 y que procuren sacar una buena nota. También recordarles que en este examen vendrá teoría y práctica. Así que lo más recomendable es que hagan el examen en una computadora, que tengan a la mano un cuaderno para hacer los ejercicios y su calculadora para poder trabajar. Así que hagamos una buena nota, es bueno para su currículum, una buena certificación de estudios, dice mucho de un estudiante. Bueno, hablando del tema de nuestro curso, el último día iniciamos con el tema de cómo encontrar, cómo trabajar con muestras de más de 30 datos. Entonces vamos a recordar un poquito para que sigamos trabajando con el tema. Y ese día vimos cómo elaborar los intervalos y cómo hacer, cómo trabajar la media aritmética. Hoy vamos a trabajar la mediana. Entonces voy a compartirles aquí la presentación del tema que vimos anteriormente. Vamos a ver. Bueno. Recordarán entonces que inicialmente trabajamos con muestras de menos de 30 datos, pero cuando ya tenemos más de 30 datos, entonces necesitamos agrupar nuestros datos, agrupar nuestros datos para trabajarlo en una forma resumida. Y para ello, entonces, lo que hacemos es reunir nuestros datos, agruparlos en intervalos, ¿verdad? Donde tenemos un límite inferior y un límite superior. La amplitud del intervalo, pues la encontramos por una fórmula que tenemos aquí, que es dato mayor menos dato menor, y aplicamos la regla de Sturges, que es 1 más 3.322 logaritmo de n, para saber cuál es la amplitud de nuestro intervalo. También encontramos el punto medio, que es límite inferior más límite superior dividido 2. Eso se le llama punto medio. Entonces, hicimos algunos ejercicios como el de la estatura de los alumnos de la jornada matutina, y por medio de la fórmula establecimos que la amplitud era de 7, ¿verdad? Y elaboramos intervalos con una amplitud de 7, desde la estatura más pequeña, que era 1,43, hasta 1,85, 88, creo que era el dato, 88.
el dato mayor. Luego encontramos las frecuencias, los datos que hay entre cada intervalo. Y encontramos el punto medio, que es sumar el límite inferior más el límite superior dividido 2. Y elaboramos esta columna. Esto lo hicimos para poder agrupar nuestros datos y trabajar en forma resumida. También lo hicimos con los hombres en un reclusorio, la edad de los hombres en un reclusorio, en la cual teníamos edades desde 18 hasta 72. Eran 60. También encontramos por medio de nuestra fórmula dato mayor menos dato menor dividido 1 más 3.322 logaritmos de n, que eran 60 datos. Esto nos dio una amplitud de 8. Entonces, elaboramos intervalos con una amplitud de 8. 2, 4, 6, 7 intervalos. Encontramos las frecuencias para cada intervalo, la cantidad de datos que hay entre cada intervalo y el punto medio. Bueno, trabajadas estas columnas, pues entonces empezamos a trabajar la media aritmética, que la media aritmética, su fórmula es media aritmética igual a la sumatoria de f de las frecuencias por punto medio, dividido número de casos. Esa columna frecuencia por punto medio la encontramos multiplicando las frecuencias por los puntos medios. Y nos dieron estas cantidades. Es así como 11 por 21.5 es 236.5, 11 por 29.5 es 324.5, y así multiplicamos todas las frecuencias por los puntos medios. La sumatoria de esto fue lo que nos sirvió para la fórmula de la media aritmética, porque la media aritmética es igual a la sumatoria de la frecuencia por el punto medio dividido número de casos. La sumatoria fue 2.354 y el número de casos 60. Y esta división nos dio 39.23. Como no sobrepasa el punto 5, lo dejamos en 39 años. Entonces, estos procedimientos nos sirven para trabajar muestras que tienen más de 30 datos. Los agrupamos, encontramos las frecuencias, tenemos fórmulas como esta. La media aritmética es igual a la sumatoria de la frecuencia por el punto medio dividido n para encontrar la media aritmética. La media aritmética es un promedio de los datos que estamos trabajando. Así como trabajamos con muestras de menos de 30, media aritmética, mediana y moda, también lo vamos a hacer con muestras mayores de 60. Y para ello, pues entonces vamos a agrupar nuestros datos y los vamos a trabajar en forma agrupada, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta en relación a la media aritmética o estamos bien? ¿Hay alguna duda todavía en relación a este tema o no hay ninguna duda del procedimiento? Todo claro, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces, si no tenemos dudas, vamos a ver hoy cómo se trabaja la mediana, cómo encontramos la mediana ya en estas muestras que tienen más de 30 datos. Entonces voy a cambiar mi presentación. Recuérdense que también todo esto lo hacemos para inferir conclusiones. Aquí podemos inferir que la edad promedio de los reclusos es de 39 años, ¿verdad? Ahora pues vamos a encontrar la mediana. Ahora mi pregunta es, así como pregunta de examen, ¿qué es la mediana para ustedes? ¿Cómo se puede definir la mediana? ¿Quién me puede dar una explicación? Sonny Rivera, ¿qué es la mediana?
¿Qué es la mediana para usted? Tony Rivera levantó la mano. ¿Qué nos puede decir? Y una persona más dice ha levantado la mano. ¿Puede hablar Cristian? Sí, buenas noches. Es el valor central de la observación de los datos, ¿Correcto? ¿verdad? Es el- la mitad de lo que queremos trabajar, ¿verdad? Es el punto que divide el 50% de nuestra población, es el valor central de nuestros datos y eso es lo que vamos a encontrar. María Angélica, ¿quería decir algo? Buenas noches. Sí, licenciada, iba a decir que es el valor de la variable, ¿verdad? Es la media que se obtiene de los datos ya ordenados y se le denomina la mitad, ¿verdad? O la media. 50% de la población. Gracias, María Angélica. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos trabajar entonces la mediana con este tipo de datos, que ya no es el mismo procedimiento que usamos para cuando hicimos con muestras de menos de 30 datos, ¿verdad? Les voy a compartir entonces esta presentación para irles explicando. Entonces, la mediana, como ustedes me explicaron, es aquel dato que divide la población en el punto medio. Es la que divide el 50% de la población. La mediana, para poderla encontrar, vamos a trabajar siempre con nuestros intervalos y dice que se debe determinar el intervalo que contiene la mediana. Recordarán ustedes que la fórmula para encontrar la mediana en menos de 30 datos era n más 1 dividido 2. Ahora, en este caso vamos a dividir el total de la población entre 2 primero. Y vamos a encontrar entonces el punto en el cual la población o el puesto en el cual la población se divide en 2 o en el 50%. También vamos a tener que elaborar una nueva columna con las frecuencias acumuladas. Yo les voy a explicar qué son las frecuencias acumuladas. Y vamos a necesitar la frecuencia acumulada del intervalo inmediato inferior de donde se encuentra la mediana. Se determinará también la frecuencia del intervalo en donde está la mediana. Primero vamos a tratar de establecer en dónde está esa mediana, dónde está el puesto que ocupa la mediana del grupo de datos que tenemos. En este caso, pues ya sabemos que lo vamos a encontrar dividiendo la totalidad de casos entre 2. Y también vamos a determinar cuál es el límite real inferior. Vamos a explicar qué es un límite real. Ya lo vimos en la presentación anterior, pero lo vamos a explicar también. Bueno, entonces, vamos a necesitar en nuestra columna, vamos a ver aquí estamos. Solo voy a quitarles estos amarillitos para que mejor lo ubiquemos nosotros mismos. Bueno, el primer paso o el primer procedimiento que tenemos que realizar es el que mencionábamos aquí, que es determinar el intervalo que contiene la mediana. ¿Cómo lo determinamos? Dividiendo n entre 2, o sea, el total de número de casos entre 2. El total de número de casos, en este caso, en este grupo de datos es 54. Entonces, 54 dividido 2 es 27. Quiere decir que nuestra mediana se encuentra en el puesto número 27. Fíjense, eso es lo que determinamos ahorita. Que la mediana se encuentra en el puesto número 27.
Además de eso, es diferente a cómo trabajamos la media aritmética porque vamos a necesitar los intervalos que ya los teníamos, que era la estatura de los alumnos que tenían desde 1,43 m hasta 1,88 m, ¿se recuerda? Además, las frecuencias ya las habíamos encontrado. Ahora vamos a necesitar los límites reales inferiores. ¿Cómo determinamos estos límites reales inferiores? Los intervalos tienen un límite inferior y un límite superior. Todos estos de aquí son los límites inferiores. Ahora, los límites reales inferiores resultan de restarle 0.5 a cada uno de los límites reales inferiores. Por ejemplo, a 143 le restamos 0.5, nos da 142.5. A 150 le restamos 0.5, nos da 149.5. A 157 le restamos 5.5, nos da 56.5. A 164 menos 0.5, 163.5. 171 menos 0.5, 170.5. 178 menos 0.5, 177.5. 185 menos 0.5, 184.5. Entonces, a esto les llamamos límites reales inferiores. Y trabajamos únicamente con los límites inferiores de nuestros intervalos. La frecuencia ya la habíamos encontrado. Ahora, ¿cómo encontramos la frecuencia acumulada? Sumando, acumulando los datos. Por ejemplo, en el primer intervalo hay un dato. En el segundo hay 9. 1 más 9, 10. O sea que aquí vamos a llegar hasta el dato que ocupa el puesto número 10. 10 más 10 son 20. 20 más 14, 34. 34 más 15, 49. 49 más 2, 51. Y 51 más 3, 54. Que es la totalidad de datos que tenemos en nuestra muestra. Ahora, con el primer procedimiento, el primer paso para encontrar la mediana es dividir la totalidad de datos entre 2. 54 dividido 2 son 27. Quiere decir que hemos determinado que nuestra mediana se va a encontrar en el puesto que ocupa el dato número 27. Fíjense que aquí en el primer intervalo encontramos hasta el número, hasta solo 1, ¿verdad? En el segundo intervalo encontramos hasta el 10. En el tercero encontramos hasta el 20. Y en el cuarto encontramos hasta el dato que ocupa el puesto 34. O sea que si nosotros estamos buscando el 27, tendrá que estar aquí en este cuarto intervalo, porque aquí van a haber datos desde el 21 hasta el 34, hasta el que ocupa el puesto 34. Y fíjense que no es el dato, sino que es el puesto que ocupa, el dato que ocupa el puesto número 27. Entonces voy a subrayar aquí el intervalo en el que creo que se encuentra la mediana, o mejor ahí debe estar, ¿verdad? Porque es el que está en el puesto número 27, como lo vimos en mi división del total de datos. No quiere decir que el número es el número 27, sino que es el dato que ocupa el puesto número 27. Entonces, miren, el dato que busco es el que ocupa el número 27. Entonces, está en este cuarto intervalo. Quiere decir que mi mediana va a ser un número entre 164 y 170. Bueno, ¿qué más necesito para mi fórmula? Según el procedimiento. Necesito encontrar la frecuencia acumulada del intervalo inmediato inferior donde se encuentra la mediana.
La frecuencia acumulada es esta, ¿verdad? Esta columna. Y dice el intervalo inmediato inferior. Fíjense que los intervalos van de menor a mayor. Entonces, el inferior a 164 y 170 es 157 y 153. Entonces, este es el intervalo inferior, inmediato inferior. Y la frecuencia acumulada del intervalo inmediato inferior es 20. Entonces la voy a subrayar con rojo. Ese sería el inmediato inferior. Voy a subrayar el intervalo también con rojo. Veamos en grande. Este es el intervalo en el que creo que está la mediana. Este es el inmediato inferior y su frecuencia acumulada es 20. Esa me va a servir para mi fórmula. También voy a necesitar esta frecuencia de donde creo que está la mediana. Voy a necesitar también el límite real inferior de donde creo que está la mediana y la amplitud del intervalo. Si se me ha olvidado la amplitud del intervalo, pues digo 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149. La amplitud de mi intervalo es 7, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué hago con todo esto que encontré? Como ustedes ven, es todo lo que se me pedía para mi fórmula. Decía, la frecuencia acumulada del intervalo inmediato inferior donde se encuentra la mediana, la frecuencia del intervalo donde creemos que está la mediana y el límite real inferior en donde está la mediana. Entonces, ¿qué hago? Utilizar estos datos para trabajar mi fórmula. Vamos a ver aquí. Aquí lo tengo también. Este es el límite, el intervalo en el que creo que está la mediana, porque hasta aquí, entre esto, voy a encontrar el dato número 27, porque aquí hay del 21 al 34. No puede ser en el anterior, porque ahí solo estaba hasta el dato que ocupa el puesto 20. Y el intervalo inmediato inferior sería 157 y 163. ¿Hay alguien que tiene abierto su micrófono? Gracias. Y la frecuencia de donde creemos que está la mediana es 14 y el límite real inferior de donde creemos que está la mediana es 13.5. Entonces, apliquémoslo a nuestra fórmula. A ver, nuestra fórmula dice, la mediana es igual al límite real inferior, donde se encuentra la mediana, más n dividido 2, número de casos dividido 2, menos la frecuencia acumulada del intervalo inmediato inferior, dividido la frecuencia de donde se encuentra la mediana, multiplicado por la amplitud. Ya tenemos todos esos datos, entonces ya podemos despejar nuestra fórmula. Hagámoslo entonces. Vamos a hacerlo. Vamos a ver, aquí está. Aquí tenemos todos los datos. N dividido 2, 27. Creemos que está entre 164 y 170. El intervalo inferior es el con la frecuencia 20, perdón. Y la frecuencia donde está la mediana es 14, la amplitud es 7 y el intervalo inmediato inferior 163. Bueno, aquí tenemos la fórmula. Mediana igual al límite real inferior. Vimos que era 163.5, donde creemos que está la mediana. N dividido 2 es 54 dividido 2. La frecuencia acumulada del intervalo inferior, inmediato inferior, es 20. La amplitud es 7 y la frecuencia donde creemos que está la mediana es 14. Y ahí pues es un procedimiento matemático, ¿verdad? Tenemos que operar primero esta división, 54 dividido 2, 27. 27 menos 20 es 7, dividido 14. Si lo hacen con su calculadora, 7
dividido 14 nos da 0.5, que es lo que tengo aquí. Y eso también lo tengo que multiplicar por la amplitud, que es 7. 0.5 por 7 me va a dar 3.5. Y esto se lo sumo a 163.5. Más 163.5 va a ser igual a 167. Entonces la mediana, el dato que divide a nuestra población en el 50% es 167. Ahí podemos inferir conclusiones para nuestra investigación. Pues la más sencilla sería que el 50% de la población de los estudiantes de la jornada matutina se encuentran por debajo de 1,67 m, pero también el 50% se encuentra por arriba de 1,67 m. Veamos que nosotros habíamos calculado que era este intervalo que tengo aquí subrayado con amarillo, y 167 se encuentra precisamente entre 164 y 170. Eso me confirma que sí, mi cálculo está bien realizado. Y que esa mediana ocupa el puesto 27. 27 en los datos que tenemos. Bueno, este es el procedimiento sencillo. Debemos de tener los intervalos. Si no se han elaborado, pues elaborarlos. Debemos de tener los límites reales inferiores, solo de los inferiores. La frecuencia y sumar las frecuencias para encontrar la frecuencia acumulada. Pregunto, ¿hay alguna duda? Este es el momento de preguntar si tenemos dudas. Si alguien tiene dudas, no tenga pena de preguntar. No se debe preguntar el día del examen, sino que en clases. Aquí es donde preguntamos. ¿Alguna duda o está claro? Pregunto. ¿Estamos claros entonces? Seguimos entonces. Veamos, entonces, como haciendo ejercicio se aprende, ¿verdad? Hagamos otro ejercicio. Vamos a ver, este era el de la estatura de los estudiantes de la jornada matutina. Creo que por ahí tengo los datos de la edad de los hombres de un reclusorio, que son los ejercicios que hemos venido trabajando. Vamos a buscarlo y vamos a trabajar con esos datos para encontrarles también la mediana. Vamos a ver, aquí está. Ya la encontré. Entonces, vamos a trabajarla porque haciendo ejercicio se aprende, ¿verdad? Veamos. Yo sé que hay algunos para ustedes que esto es algo muy sencillo, pero también hay quienes no han llevado estadística y para quienes podrá ser un poco más complicado. Bueno, recordarán que los reclusos con los que trabajamos esa investigación tenían entre 18 y 72 años de edad. Hicimos los intervalos que tenían una amplitud de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, una amplitud de 8. Para hacer aplicar esta fórmula vamos a encontrar los límites reales inferiores. Por favor, completemos esto. 18 menos 0.5, 17.5. 26 menos 0.5, 25.5. Copien el ejercicio y completen esta columna. Las frecuencias ya están completas, son 60. Y completen también, la frecuencia acumulada sumando las frecuencias, ¿verdad? Que eso es, por ejemplo, 11 más 11, 22, 22 más 15, 37. Y ahora sumemos todos estos para encontrar la frecuencia acumulada. Completemos este cuadro, por favor, cópienlo y lo completan.
Y como ya tenemos aquí que n dividido 2 es 30, se entiende que la mediana se encuentra en el puesto que ocupa el dato número 30. Entonces, ubiquemos en qué intervalo puede estar la mediana. Y me lo dicen. Ubíquelo y me dan la respuesta en el chat, por favor. Solo me dan unos 2 minutitos. Lo voy a dejar aquí para que lo puedan ver, para que completen el cuadro y también identifiquen en qué lugar puede estar la mediana. Y si encuentran la respuesta, anótelo en el chat, por favor, y vemos qué resultado le da a todos en la clase. Trabajemos entonces unos minutitos para encontrar este dato, por favor. Y coloquen la respuesta en el chat para darle la oportunidad a todos de que terminen su procedimiento. Bueno, completémoslo y tratemos de encontrar en qué intervalo se encuentra la mediana. Si alguien ya tiene la respuesta, por favor vaya colocándola en el chat. ¿En qué intervalo consideran que se encuentra nuestra mediana?
Bueno, ¿será que tenemos alguna respuesta? Veamos. La mediana es el dato que divide el 50% de la población. ¿Alguien terminó ya su procedimiento? ¿Cuál será el intervalo en el cual se encuentra la mediana? Aquí hay dos manos levantadas, pero creo que fue que la dejaron levantada desde antes por otra pregunta. ¿Cuál será el intervalo en el cual consideran que se encuentra la mediana? Pueden anotarlo en el chat o decirlo en forma audible. Bueno, vamos a completar los límites reales. Límite real inferior de 34 menos 0.5 sería 33.5. 42 menos 0.5, 41.5. Punto, ¿verdad? No como. 0.5. 50 menos 0.5 será 49.5. 58 menos 0.5, 57.5. Y vuelvo a colocar la coma en el punto. 66.5 es 65, perdón. 65.5. Correcto. Y aquí la frecuencia acumulada, 37 más 9. 46. 46. Muy bien. 46. 53. 53. 53. 58. 8. Y 60. Y 60. Muy bien. Entonces. Dividido 2 son 30. 30. Correcto. ¿Y cuál es el intervalo que consideran que tiene la mediana? Es el dato que ocupa el puesto número 30, ¿verdad? Vamos a ver si tienen alguna respuesta en el chat. Intervalo 34-41. Aquí a Marco Antonio dice 34-41, nos da de una vez la mediana. Vamos a ver. Veamos entonces. Entonces, fíjense que como la mediana ocupa el puesto número 37. En el primer intervalo llega hasta 11. En el segundo hasta 22. En el tercero hasta 37. Quiere decir que debe estar aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Escucho? Entre 34 y 41, porque hasta aquí encontramos el dato número 37. Ahí se va a encontrar desde el 23 al 37. Y el que buscamos es el que ocupa el puesto número 30. Bueno, identifiquemos los otros elementos. Recuérdense que necesitamos
El intervalo inmediato inferior a 34 y 41. 26 y 33, ¿verdad? Entonces lo voy a subrayar con rojito. Con rojo. No hay rojito, solo rojo, ¿verdad? Con rojo. Ese sería nuestro intervalo inmediato inferior. Como lo que necesitamos según la fórmula es la frecuencia acumulada del intervalo inmediato inferior. Regresemos aquí. Entonces la frecuencia acumulada del inmediato inferior será 22, ¿verdad? Porque ese es el inmediato inferior. Lo voy a subrayar con rojo. Además de eso, necesito la frecuencia donde se encuentra la mediana, donde creemos que se encuentra la mediana, que en este caso es 15. Ya lo tengo, el límite real inferior, que es 33.5, de donde creemos que está la mediana, y la amplitud, que ya sabemos que es 8. Entonces ya tenemos todos los datos. El intervalo donde creemos que está la mediana, la frecuencia donde está la mediana, el límite real inferior donde está la mediana, la frecuencia acumulada de donde creemos que, perdón, la frecuencia acumulada del intervalo anterior, inferior anterior, porque 26 y 33 es inferior a 34 y 41. Entonces solo sustituimos en nuestra fórmula. Vamos a ver si alguien tiene ya por aquí. Marvin Antonio dice que la mediana es 38. ¿Alguien más encontró ya la mediana? Solo Marvin Antonio. Bueno, si no hay alguien más, vamos a seguir con el procedimiento. Bueno, entonces vamos a sustituir en la fórmula. Tenemos límite real inferior, 33.5. N dividido 2, 60 dividido 2. Menos la frecuencia acumulada que habíamos encontrado, que creemos que es 22. La frecuencia donde está la mediana, en la que calculamos que está la mediana, 15. Multiplicado por la amplitud de los intervalos, que ya lo habíamos establecido que era 8. Entonces, solo este procedimiento, empezamos por esta división. 60 dividido 2, 30, ¿verdad? Aquí es 60 dividido 2, 30 menos 22, 8. Dividido 15, y lo hacemos en nuestra calculadora. 8 dividido 15 nos va a dar el resultado de 0.53. Multiplicado por 8, esto nos da 4.24. 0.53 multiplicado por 8, 4.24. Y esto se lo tenemos que sumar al 33.5. 33.5 más 4.24 igual 37.74. Recuerden que estamos trabajando con 2 decimales y que cuando sobrepasa el punto 5 podemos aproximar. Entonces nuestra mediana es 38, como el resultado que le dio por aquí al compañero. Todavía lo podemos verificar aquí en nuestros datos. Si es 38, está entre 34 y 41, lo cual es correcto. Y es el dato que ocupa el puesto número 30. Es nuestra mediana. Quiere decir que podemos inferir algunas conclusiones. El 50% de la población de los reclusos tiene menos de 34 años. Son bastante jóvenes, ¿verdad? De 38 años, perdón. Que el 50% de la población está por debajo de los 38 años.
en el reclusorio en el cual estamos haciendo la investigación. Bueno, entonces, ¿qué novedades hay o qué cosas diferentes hay para trabajar la mediana? Que tenemos que encontrar el límite real inferior, tenemos que encontrar la frecuencia acumulada, trabajamos con los mismos intervalos, que ya sabemos cómo elaborarlos, encontramos las frecuencias y luego pues aplicamos la fórmula, ¿verdad? Con esa fórmula logramos establecer cuál es la mediana de nuestros datos. En este caso, de los hombres que se encuentran en el reclusorio, la conclusión dice que la edad que divide la población, o sea, el punto medio de la población se encuentra en 38 años. Esto es entonces mediana para datos agrupados. Bueno, mediana 38. Ahora mi pregunta es, ¿hay alguna duda o estamos todos bien? Si hay alguna duda, pues hay que preguntar en este momento, no el día del examen, ¿verdad? Fíjense que es muy diferente a como trabajamos con menos de 30 datos, recuerdan, ¿verdad? Con menos de 30 datos, pues el procedimiento era mucho más sencillo, ¿verdad? Porque la media aritmética era sumatoria de datos dividido n, número de casos, y ahí estaba todo. La mediana era n más 1 dividido 2, y eso nos daba el puesto en el cual se encontraba la mediana y solo lo buscábamos en nuestra tabla de frecuencias. No había problema, ¿verdad? En cambio, cuando hacemos el ejercicio, tenemos que tener el cuidado de ver si nuestros datos son menos de 30 o más de 30 para no equivocarnos, ¿verdad?, del procedimiento. Y ahorita pues encontramos los datos para estos grupos o para estas muestras. Encontramos la media aritmética y encontramos la mediana. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar de la moda, cómo encontrar la moda, que también tiene su procedimiento. Si ustedes no tienen ninguna duda, me dicen. Si hay dudas, que las digan, mejor dicho, para que las resolvamos el día de hoy. Si no, pues como haciendo ejercicios aprendemos, vamos a ver los datos del reclusorio para mujeres. Aquí tenemos ya ustedes encontraron la media aritmética. Ahora háganme el favor de encontrar la mediana para estos datos. Eso lo tienen en Classroom. Son un total de 50 datos y las edades de las mujeres están entre 18 y 59 años. Aquí habíamos elaborado intervalos, frecuencias, punto medio y media aritmética. Ahora encontremos la mediana con este procedimiento que aprendimos hoy. Eso les va a quedar como tarea. El lunes todavía tenemos clase. Recuerden, ya se los anoté por ahí. El 9 de noviembre empiezan los exámenes finales y el nuestro es el primero. Está programado para las 6 de la tarde, pero a veces para evitar que los alumnos se acumulen en un solo horario, nos ponen horarios escalonados y a algunos les toca a las 7 y otros a las 8 para que no haya demasiada carga en la plataforma. Entonces vamos a esperar. Si no hay ninguna novedad, pues todos se examinarán a las 6 de la tarde o si nos dan alguna notificación, yo se las comparto en Classroom. Para el día del examen, pues recomendaciones, que lo hagan de preferencia en una computadora, que tengan a su mano, en la mano, un cuadernito y una calculadora científica para trabajar. Cristian Solares. Sí, licenciado.
Sí, para al momento del examen, estos ejercicios, usted no va a poner, por ejemplo, termine la tabla y encuentre la mediana para datos agrupados. Esa sería, por ejemplo. Encuentre la mediana, encuentre la moda. Recuérdense que va a entrar también el tema de la muestra. Así que denle una repasadita cómo encontrar la muestra por medio de una fórmula estadística también. Ah, muy bien, muy bien. Y entonces, pero digamos, la instrucción para los ejercicios viene así, ¿verdad? Usted nos da la tablita, la terminamos y encontramos, por ejemplo, la mediana para datos agrupados. Esa sería la instrucción. Okay. Algo así, sí, algo así. Va, gracias. Sara Gordillo. Con respecto a lo, buenas noches, licenciada. Con respecto a lo que pregunta Cristian, el procedimiento lo hacemos nosotros, como usted dice, un cuadernito aparte, ya solo ponemos las respuestas que usted va a solicitar del ejercicio. Sí, yo les voy a indicar cómo lo van a hacer en el examen, ¿verdad? Ya sea colocar la respuesta o identificar la respuesta, pero ustedes sí tienen que tener un cuaderno para hacer su procedimiento y su calculadora, ¿verdad? Para que calculen las respuestas. Pero sí, no lo vayan a hacer. Por ejemplo, yo he escuchado que algunos alumnos dicen que hacen el examen en el carro o que vienen de su trabajo. Yo les recomendaría que estén en un lugar, en un escritorio, con su calculador, con su computadora de preferencia y con su cuaderno y su calculadora a mano para hacer los ejercicios, porque sí van a tener que realizar el procedimiento. Y el tema del horario, que está programado para las 18 horas, pero si hubiera algún cambio, yo les notifico. De todas maneras, el lunes con ustedes todavía tenemos clase. Por lo menos nos queda un día más de clase y el lunes vamos a ver la moda para datos agrupados. Recuérdense que con menos de 30 datos consistía únicamente en encontrar cuál era el dato que tenía la frecuencia más alta. Y era fácil, ¿verdad? El que tiene la frecuencia más alta es en la moda. Pero con datos agrupados es un poquito más complicado. Entiendo que para muchos estudiantes de aquí, que algunos están por segunda carrera, es algo muy sencillo y muy simple, ¿verdad? Pero para otros que son nuevos alumnos, que es su primer año, muchos, pues en bachillerato, la mayoría llevan estadística, los maestros, siempre tenemos un buen curso de estadística, pero hay algunas carreras que no contemplan en su pensum el tema de estadística. Pero por eso, la ventaja es que solo una unidad estadística. Y les he comentado que en el pensum anterior de Derecho había un curso completo de estadística. Entonces sí era más complicadito el tema de los números, ¿verdad? Pero se aprende haciendo ejercicios. Bueno, ¿hay alguna otra preguntita por ahí? ¿Alguna duda o estamos bien? Una consulta, licenciada, perdón. ¿El examen es 100% práctico o viene algo de teoría también? No, viene teoría y práctica, un porcentaje de preguntas. Por eso les pregunto qué es la mediana, qué es la moda, qué es estadística, todo ese tema de la teoría, ¿verdad? Okay, y gracias. para ayudarles un poco también con la teoría. Bueno, entonces si no hay más dudas, dejamos hoy hasta aquí y nos vemos el próximo lunes, que será nuestro último día de clase. Les deseo a todos muy buenas noches y nos vemos en la siguiente clase. Que descansen. Y por favor, les voy a compartir la presentación de la mediana en Classroom y el ejercicio del reclusorio, y ya lo tienen ustedes, ¿verdad? Sí, ya, eso ya lo tenemos. Okay. Y María Angélica, ¿tiene alguna pregunta? Buenas noches entonces para todos, que descansen. Gracias, licenciada, feliz noche. Buenas noches para todos. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, que descansen. Feliz noche, licenciada. Nos vemos en la próxima clase. Buenas noches para todos.